porque pareciera que como nunca antes, pues la política y la economía parecen ir en la misma dirección. Fran de Lima. Buenos días, Fernando. Bueno, que la semana pasada el ministro Dulcido de la Guardia pues dijo que a pesar de los números presentados por Contraloría, la economía panameña era la envidia del continente y realmente son números preocupantes porque casi eran números rojos todos. Sí, tenemos el sector primario, el sector agrícola que está menos 1%, la pesca también números rojos, la industria en números rojos, incluso el pilar de nuestra economía, que es el sector logístico, los puertos, los movimientos por el canal, telecomunicaciones, un crecimiento de negativo 0,9%. ¿Qué está creciendo? La generación eléctrica, la intermediación financiera, supuestamente el comercio. Y digo supuestamente porque me llama la atención que en el informe que presenta la Contraloría el jueves o el viernes, donde se anunció la cifra de crecimiento del primer semestre, habla que la zona libre de Colón creció 3,1%. Sin embargo, los informes de la misma zona libre habla de que ha habido una contracción de más del 13% este año. Entonces hay una contradicción ahí. También tú vas al comercio, a los centros comerciales. O sea, el comercio... Tú ves que se están cerrando, obviamente el efecto del caso Wacker en Soho Mall, pero tú vas a Multiplaza, a los otros centros comerciales también, tú ves tiendas que están cerrando, los dueños de los comercios quejándose de las bajas ventas, que necesitan ajustes en las tarifas de alquiler para que sean sostenibles, rentables sus operaciones. Entonces tú dices, ¿cómo que por un lado dicen que hay crecimiento y por otro lado la clase empresarial se está quejando? También por el lado del sector inmobiliario. Yo hablé con dos de los grandes desarrolladores de nuestro país en las últimas semanas y ambos me han dicho que las ventas le han caído, que han suspendido los proyectos nuevos. Amigos míos que están en bienes raíces también me hablan que la venta tanto de bienes Bocapac no fue, vamos esperando de vivienda de nivel alto, nivel mediano, las ventas han caído. Hay una sobreoferta, lo que es oficinas, y en las playas ni hablar, que está totalmente paralizada. Entonces tú dices, si el sector empresarial te está diciendo estas noticias, ¿cómo entonces que la Contraloría te está diciendo que hay crecimiento? ¿Por qué a veces ocurre que hay esa distorsión entre los números macros y la economía de calle, es decir, a nivel de suelo? Hay una diferencia también en la recopilación de los datos, aunque sean publicados hoy, esa información fue recopilada hace unos meses. Hace 2 meses. La metodología se cambió, nuestra administración se modificó el año base, también se modificó las cuentas nacionales para actualizarlo a la realidad de nuestra economía. No sé, pero yo sé que hay una desconexión entre lo que se percibe, y eso se mide en el índice de confianza del consumidor, donde se mide tanto al sector empresarial como a los consumidores cuál es su perspectiva hacia el futuro de la economía panameña. Obviamente el índice ha caído en los últimos 2 años versus lo que está publicando la Contraloría. Bueno, eso en materia económica. En materia política, pues acabas de venir del interior de la República en una gira y supongo que las... Estaba por tu tierra, Macaracas. Estabas por Macaracas, sí. Y supongo que las noticias que te dieron por allá no eran mejores de lo que está pasando aquí en la capital. Y hace un par de semanas estuve en Chitré y obviamente la economía de Chitré está bien afectada y fue afectada con el cierre de campos de PC, comenzando esta administración, donde se perdieron más de 2.000 empleos directos, más los empleos indirectos. El REI cerró su operación ahí también. Y cuando uno habla especialmente del interior, ¿cuál es el problema? Dice que no hay plata. En David también tuve centros comerciales nuevos que se han hecho, donde hay un solo comercio operando y hay 10, 15 plazas vacías. Y tú dices, ¿qué es lo que está pasando? Y es que no hay circulante en la economía. Y la vez pasada que estuve en tu programa, estuvimos hablando de la queja también de miembros de los gremios empresariales, que el gobierno les deuda más de 3.000 millones de dólares que no le ha pagado. Entonces son 3.000 millones de dólares que no están circulando en nuestra economía, que afecta obviamente a las empresas, especialmente a las empresas más pequeñas que no tienen un músculo financiero de poder aguantar ese tiempo sin cobrar sus cuentas. Claro. Bueno, y ahora viene un añadido que es Barro Blanco, que supongo que este impasse pues creará más incertidumbre, que en materia económica la incertidumbre es... Para darle certeza al inversor, tú tienes que tener seguridad jurídica. Tú has mencionado Barro Blanco,
Campos de PC fue otra decisión cuestionable del gobierno de terminar un contrato que estaba avalado por una ley de la República, y también otros concesionarios. Documento también hoy es de quejas de los concesionarios. Entonces tú dices, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué la seguridad jurídica se está violando? En Barro Blanco, como tú bien has dicho, ahora con la botadera de la cacica, entonces, ¿qué pasó con el acuerdo que se firmó? En un acuerdo que no incluía un acuerdo tripartita que no incluía a la empresa que es dueña de la concesión. Entonces tú dices, ¿cómo el gobierno toma estas decisiones? Pero a la larga, ¿sabes? Al poner la lupa sobre Barro Blanco, salta la liebre del problema indígena. El problema indígena donde pareciera que pues, son un montón de excluidos, donde hay unos que quieren pensar incluso por ellos, y nosotros pasan las administraciones y pareciera que no hay una forma cómo incluir esa gran masa de la población a la economía real, más que a punta de subsidios y a punta de regalarles dinero. Tienes toda la razón. Parte también, lo que me acuerdo de nuestra administración, parte del problema es que también dentro de las comunidades hay diferentes grupos. Entonces tú tienes que sentarte a negociar con 2, 3 o incluso 4 diferentes grupos y es complicado. Y hay un entendimiento con 4 diferentes grupos, pero en efecto ellos viven por razones culturales, también geográficas, viven aislados del resto del país. Y yo pienso que sí, por ejemplo, si hay una concesión minera, una concesión hídrica que está cerca de esa comunidad, que ellos reciban algún tipo de beneficio de eso, pero y que se le trate de dar una prioridad, por ejemplo, en los empleos si tienen las capacidades. Tampoco que tú puedes decirles tienes que emplear solamente a los miembros de esa comarca si no tienen las habilidades para llenar los puestos de trabajo. Pero sí es un reto que tiene hacia futuro el país, de cómo incorporas casi lo que es el 10% de la población. Porque también tienes y cortado transversalmente el problema, porque esto llama mucho la atención, porque pone en duda la política de los subsidios. Si realmente los subsidios sirven para sacar a la gente de la pobreza, o pareciera que fueran, ¿sabes?, un muro de contención para mantenerlos dentro de la pobreza. Mira, mi preocupación cuando yo era ministro de Economía y Finanzas es la siguiente, estoy de acuerdo con los programas sociales como Red de Oportunidades, 100 a los 70, especialmente la beca universal, que para mí, de verdad, más que un subsidio, es una inversión en los jóvenes. Pero mi preocupación es la siguiente, la gente entra en este programa social, pero ¿cómo tú logras que esa gente se gradúe, para usar una palabra, de ese programa? Porque es insostenible tener estas personas permanentemente en estos programas. Si tienes que darles capacitación técnica, escolaridad, para que estas personas puedan lograr convertirse en individuos productivos. Si no, la bolsa de las personas que están recibiendo el subsidio va a ir creciendo con el tiempo y se vuelve insostenible. Porque, Frank, yo he visto que para lo único que ha servido el subsidio es para que estadísticamente esas personas salgan de la pobreza extrema. Exacto, y por eso se ha podido reducir la pobreza extrema, pero tenemos que pensar cuál es el siguiente paso. El siguiente paso es lo que estoy hablando, de lograr convertir a estas personas en entes productivos, dándoles escolaridad, dándoles capacitación técnica para que ellos puedan, ya cumplido sus necesidades básicas de alimentación, salud de su familia, entonces que estas personas puedan de una manera u otra ingresar al mercado laboral, sea formal o informal. ¿Esto se logra en cuántas generaciones o en cuántos años? Sí, obviamente no es algo que va a pasar de la noche a la mañana, pero el gobierno le falta, y también faltó a nuestro gobierno esa capacitación. El INADE está tratando de hacer un trabajo, pero yo creo que hay que ir a las áreas rurales más que nada. El INADE se ha enfocado en las áreas urbanas, pero en las áreas rurales hay que entonces buscar la manera de capacitar a estas personas. Y parte de lo que hablamos es cómo tú incorporas las poblaciones indígenas, que el 98% viven en pobreza. Cómo tú las incorporas, lo que conocemos nosotros en nuestra economía occidental, para que ellos puedan tener esas habilidades y incursar en el mercado laboral. La semana pasada el presidente lanzó un montón de ideas. O promesas. O promesas. Subir el salario mínimo en el gobierno a 600 balboas, reducir la tarifa del corredor norte, de los corredores, del Metrobús en los corredores. Hacer un ahorro de $70 millones en los gastos operativos de los ministerios. Es decir,
Lo que llama la atención es el timing de estos anuncios. Se sabe que este fin de semana era de encuesta. Había encuesta de otro canal, la única encuesta de opinión pública que se divulga a nivel nacional. ¿Por qué el presidente hace estos anuncios en ese momento? Te puedo hablar la experiencia vivida como ministro de Economía y Finanzas de hacer un ajuste de 60, 70 millones de dólares con el presupuesto que todavía no ha sido aprobado. Pero tratar de buscar ese ahorro es casi imposible. El presupuesto de funcionamiento del Estado panameño es muy rígido. O sea, no hay mucho espacio. Incluso te puedo hablar de la realidad de que la mayoría de las instituciones no tienen suficiente presupuesto para cubrir los servicios básicos los 12 meses del año. Servicios básicos, agua, luz y teléfono. Entonces ahora hablar de que vamos a encontrar ahorros de 60, 70 millones de dólares en funcionamiento es bien complicado. Y tú dices, ¿por qué si la idea era, que tampoco estoy desacuerdo de mejorar el salario a los funcionarios públicos, pero ¿por qué lo haces? ¿Por qué no lo incorporaste en el presupuesto cuando lo presentaste a la Asamblea Nacional o cuando lo estabas discutiendo en gabinete antes de aprobar un consejo de gabinete? Para que la gente sepa, ya el incremento del aporte canal que se va a recibir el próximo año, el incremento de 450 millones de dólares, ya voló. Con el canal ampliado, se ha ido en los aumentos de salario en el sector público. Los maestros, los policías y ahora incrementando el salario mínimo de los funcionarios públicos. Y ese era mi temor, y ese es mi temor, de que el canal ampliado se va a convertir en una piñata para engordar la burocracia estatal en vez de usarlo para inversión pública, para mejorar la calidad de vida de los panameños. Bueno, no era una especie de dilema de la cucarachita mandinga, porque habían dicho que iba a ser para tapar 500 millones de dólares el programa de invalidez, vejez y muerte. Que tampoco estoy de acuerdo que se usara para el seguro social. Se soltaron muchas ideas y al final es lo que tú dices. Sí, mi gozo en un pozo y todo se ha ido en aumentos salariales. Yo escribí un artículo, algunas de las propuestas que yo hice era, sabemos que hay una carencia de infraestructura escolar a nivel nacional, que el MEDUC haga un inventario y se cuantifique cuánto se necesita para tener la cobertura total de las escuelas nuevas y el incremento de aulas en las escuelas existentes. Cuantifiquemos eso y digamos que del canal vamos a aportar anualmente tanto para cumplir esa meta. ¿Cuánto se necesita para mejorar la cobertura de agua, llegar a un 95 o 98% de la población? Es tanto, según lo que dice el IDAN o el Ministerio de Salud, aquí está. Entonces, hacer lo que se llama earmarking, es decir, tener un uso específico de los aportes del canal y usarlos para estos temas, que son temas coyunturales, y no caer en lo que estamos cayendo, de que entonces esa plata entre a las arcas del Estado y se pierda en la burocracia estatal. Porque, es decir, en un principio se hizo lo del PRODEC en el gobierno de Martín Torrijos. Correcto. Son 50.000 dólares que van a cada junta comunal y estos son los aportes del canal para que también el público sienta que algo está recibiendo del canal. Qué cosa que obviamente metiendo todo en la caja, en la caja única se dispersa y nadie sabe exactamente yo qué estoy recibiendo de esos aportes canaleros. El canal de Panamá me preocupa un poco porque, como tú has dicho, en el canal viejo, pues parece que los tránsitos siguen disminuyendo. Sí, se cayó, los peajes cayeron casi un 3% del primer semestre. Obviamente con el canal ampliado que comenzó a funcionar a partir de finales de junio, cuando se hizo la inauguración, va a haber un aumento significativo de esos aportes. Mi punto es que ese incremento que va a recibir el Estado panameño del canal ampliado debe usarse para otra cosa. Lo que genera el canal original o el canal viejo, que se use, que entre a la caja menú del Estado y que se use como se está usando. Pero usemos los ingresos adicionales para cosas productivas que tengan un impacto en la sociedad y en mejorar la calidad de vida de la mayoría de los panameños. Ese era mi argumento. Parece que estuviésemos en año preelectoral porque uno ve pues todos los partidos ya poniéndose en movimiento. Exacto. Y entre peor le va al gobierno, más temprano arranca la campaña política. Tú estabas ayer en gira, pues los diferentes candidatos de Cambio Democrático también estaban en gira. El PRD tenía pues, el propio partido de gobierno está en gira, lo que a mí me preocupa porque el país se está cayendo en pedazos y ellos andan haciendo política cuando están enfocados. Chiriquí, no en Penomé, en Chiriquí, pero sí, deberían estar enfocados en resolver los problemas del pueblo panameño. Para eso son gobiernos, sí, y obviamente vemos
el PRD, que hay una guerra ahí entre dos facciones, y Cambio Democrático, que a nivel nacional diferentes dirigentes del partido están haciendo sus actividades. Pero yo creo que en Cambio Democrático también tenemos que enfocarnos en una cosa. Primero, escuchar las necesidades del pueblo panameño, y eso es lo que trato de hacer cuando tengo la oportunidad de visitar las diferentes comunidades a nivel nacional. ¿Cuáles son los problemas del pueblo panameño? Y lo que yo escucho, no hay plata. Tú les preguntas a las personas, ¿estás mejor hoy que hace 5 años? Y el 99.9% de las personas te van a decir que no, que están peor hoy que hace 5 años. Y hay problemas que son generales a nivel nacional. Tema de la inseguridad, tema del agua, recolección de basura y el transporte. Entonces, el partido Cambio Democrático debe activarse. Me alegra que el sábado hubo una reunión con los productores de Azuero, y nosotros debemos tener un frente de educadores, frentes sectoriales. Los frentes sectoriales, el frente de transporte, etcétera, para que el partido no sea un partido electorero, sino también un partido que dé su opinión sobre los problemas nacionales. Nosotros debemos tener una posición. Los educadores están hablando de otra huelga posiblemente. Entonces el partido debiese tener una posición sobre eso, sobre el tema de la basura, sobre el tema del transporte, sobre el tema de la educación, sobre el tema de la inseguridad, sobre el tema de la economía. Y es algo que yo siento que el partido en ese sentido está secuestrado y no se ha activado. La comisión política tiene mucho tiempo de que no hace sus reuniones. No debemos tenerle miedo al diálogo. El intercambiar ideas, yo creo que enriquece el partido, y nosotros tenemos que de manera obligatoria también comenzar el proceso de reestructurar el partido, de escoger los convencionales y llevar adelante el camino de prepararnos para las próximas elecciones. O sea, aquí hablan del tema de unidad. La unidad se va a dar después de las primarias, porque la gente tiene aspiraciones, pero nosotros como partido también tenemos que tomar los pasos para prepararnos para las elecciones, un tema de organización. Nosotros todavía ni hemos hecho el ejercicio como partido de por qué perdimos las elecciones pasadas. Y ya estamos pensando en las próximas elecciones. Entonces vamos a cometer los mismos errores que se cometieron la vez pasada, en todo sentido de la palabra: el error de la estrategia de campaña, error de organización del día de elecciones, etcétera. Tenemos que hacer un FODA, un pantallazo de qué fue lo que pasó, para poder tomar las acciones correctivas para no cometer los mismos errores. Y eso, nadie está pensando en eso. Aquí todo el mundo anda pensando que las elecciones están en bandeja de plata. Yo sí creo que la percepción del pueblo panameño es que quiere que el Cambio Democrático regrese al poder, porque en los 5 años que estuvimos gobernando se cambió este país. Pero nosotros como partido tenemos que poner de nuestra parte también. Bueno, a ver cuándo se hace ese análisis, porque sí sería bueno que se supiera qué fue lo que realmente pasó. Claro, y eso lo tiene que hacer la Junta Directiva, pero aquí nadie ha convocado una reunión de la Junta Directiva, y es algo que yo y algunos otros miembros estamos luchando para que se comience a dar estas reuniones y digamos las cosas que nos tenemos que decir y tomemos las acciones que tenemos que tomar. Así será. Don Fran de Lima. Gracias, Fernando. Ministro de Economía.